Parece que no. Ah, sí, no, está bien. Sí, sí. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Perfecto. Que hay que probar, porque si no... A ver. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estamos esta mañana? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Siempre es bueno poder llegar aquí, tener este tiempo de, bueno, acercarnos más a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Aunque la idea es que cada día estemos buscando acercarnos más a Dios a través de su palabra. Pero siempre creo que estos tiempos en los que nos reunimos es especial porque podemos juntos alabar a Dios como una familia, como un pueblo, ¿verdad? Y eso lo hace bastante especial. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. La semana pasada culminamos básicamente lo que es el Sermón del Monte, ¿no? El Mateo en el capítulo 7 es donde termina el Sermón del Monte, y bueno, la semana pasada logramos llegar al final, ¿cierto? Y no sé cómo es para ustedes, pero el Sermón del Monte es como un, no sé, es como un camión que te atropella en la calle, ¿no? Algo así, algo parecido. Imagínate, ¿no? Que tú estás... imagínate que tienes una cita con alguien, no has quedado en verte con alguien, y de pronto llega la persona, pero llega más o menos como una media hora o 45 minutos tarde, ¿ya? Yo sé que nadie aquí lo hace, ¿no? O sea, yo sé que no, aquí no se da el caso, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos. Entonces, imagínate que llega la persona, ¿no? Y llega así agitada y te dice, no, perdón, no, es que te voy a contar lo que me pasó. Lo que pasa es que estaba viniendo, justo ya estaba saliendo de mi casa y estaba cruzando la calle y de pronto vino una combi y me atropelló. Y entonces me sacó volando y realmente, pero me paré y bueno, traté de hacer lo posible y aquí estoy. Pero tú lo ves y está igualito, ¿no? No tiene nada sucio, ni nada normal, ¿no? ¿Qué pensarías tú? Que yo en el césped. Mentiroso, ¿no? Claro, no lo creería, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Ah? Estaría sucio. No hay pruebas, ¿cierto? Es algo ilógico. Claro, sí, puede ser. O sea, nadie es atropellado por una combi y se ve igual, ¿cierto? O sea, si alguien se ve igualito y dice me atropelló una combi, es un mentiroso, ¿verdad? Nadie escucha la palabra de Dios, se arrepiente, lo cree y se arrepiente y se sigue viendo igual. Y creo que ese es un punto súper importante, ¿no? O sea, alguien puede decir, no, pero yo lo veo y estoy arrepentido. Ok, ¿cómo te ves? ¿Qué refleja tu vida? Eso es algo que debemos pensar mucho, ¿no? Por eso en el mundo en el que vivimos mucha gente dice ser cristiano, pero nadie que realmente ha visto la Escritura y se ha arrepentido profundamente y está siguiendo a Cristo, dice soy cristiano y se ve igual que antes. Entonces, creo que el Sermón del Monte es una predicación de Jesús en la que es ciertamente como algo que te atropella y te hace ver quién eres realmente, ¿no? Dónde estamos y cómo necesitamos seguir a Cristo. Pero el día de hoy vamos a continuar entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 1. Aquí, bueno, ya Jesús ha terminado de predicar el Sermón del Monte, obviamente estaban en un monte, y entonces inician el descenso. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a mirar ahí, versículo 1. Dice, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes.
Bien, este es un pasaje súper interesante. Vemos a Jesús, está bajando del monte donde había predicado este sermón, digamos, tan poderoso, y dice mucha gente iba con él, mucha gente lo seguía. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Hay un hombre enfermo de lepra. Hoy en día todavía la enfermedad de la lepra existe, pero es bastante distinta a cómo existía en aquel entonces, ¿no? La lepra era una enfermedad bastante triste, penosa, dolorosa, degenerativa. Y de hecho en aquellas épocas una persona que tenía lepra era considerado prácticamente como alguien muerto en vida, ¿no? De hecho en algunas culturas tenían la costumbre de que si alguien en la familia era diagnosticado o se veía que tenía lepra, entonces se realizaba un servicio fúnebre en su casa, ¿no? O sea, para que tengas una idea de lo duro que era esa enfermedad. Los hombres o mujeres que tenían lepra quedaban inmediatamente apartados de toda la vida social, religiosa del pueblo. Completamente apartados. Y cuando salían a la calle, ellos tenían prohibido acercarse a las personas. Y de hecho, tenían que llevar consigo unas campanillas, ¿verdad?, para avisar, ¿cierto?, que era que esta persona tenía lepra, para que la gente no se acercara. Y no solamente eso, sino que además de la campanilla, cuando la persona iba por la calle o veía o había gente alrededor, tenía que ir gritando impuro, impuro, para que la gente no se acercara a él. Imagínate, ¿no? Ahora, eso evidentemente sin contar la parte física de la enfermedad de la lepra, ¿no? Que era una enfermedad que básicamente afectaba toda la piel, atacando los nervios, de tal forma que la persona podía literalmente estar con heridas o saliéndosele una parte del cuerpo y no sentir dolor. Las primeras partes que caían eran los párpados. Entonces la persona que tenía lepra ya nunca más parpadeaba y tú siempre lo veías con los ojos fijos. No podían dormir, o por lo menos no podían dormir normalmente, porque sus ojos siempre permanecían abiertos. Entonces, imagínate, ¿no? Era realmente una enfermedad bastante penosa y bastante dolorosa. El lapso de tiempo, en los diferentes grados de la enfermedad, digamos la más agresiva, mataba a la persona más o menos en 9 años. Entonces durante 9 años la persona iba viéndose a sí misma, consumiéndose gradualmente, progresivamente. Otro tipo de lepra más o menos duraba unos 20 o 30 años en que la persona muriera. Siguiendo todo el trayecto empezaban a consumírsele los dedos, luego se quedaba sin manos, sin pies, y poco a poco iba entrando en coma, y luego del coma moría. Entonces, tienes que ponerte a pensar en eso por varias razones. Porque cuando vemos a este hombre, que era un hombre enfermo de lepra, no solamente era un hombre con una enfermedad, sino era un hombre con toda una vida alrededor de él marcada, probablemente traumatizado, ¿no? O sea, hoy en día vivimos ya en una época donde, bueno, hay diferentes enfermedades, y creo que aún ahora existen discriminación hacia ciertas enfermedades, ¿verdad? Pero no puedo ver en ese momento alguna enfermedad que cause el mismo tipo de reacción que la lepra en aquel entonces. Y más aún, que esta reacción era algo reglamentado, es decir, la persona con lepra estaba obligada a hacer algo así. Ahora, un detalle adicional: los rabinos, que eran comúnmente los maestros, como por ejemplo Jesús, que era un rabino, si nos situamos en la cultura judía de la época, los rabinos, con mucha más razón, no se acercaban a los leprosos, y mucho menos los leprosos se acercaban a ellos. La ley decía que si, por ejemplo, un leproso iba por la calle, en la misma calle donde estaba yendo un rabino, el leproso tenía que situarse aproximadamente a 10 metros
del rabino, no podía acercarse más de 10 metros de él. Y si el viento estaba corriendo a favor, es decir, el rabino estaba allá, el leproso atrás, y el viento corría hacia allá, entonces tenían que ser 20 metros. Entonces, era realmente situación complicada, ¿no? Entonces, creo que saber todo esto, entender todo esto, nos da una idea un poco más cercana de esta escena en la vida de Jesús. Vuélvelo a pensar. Jesús baja del monte y entonces un hombre enfermo de lepra se pone de rodillas delante de él. Hasta ahí nada más, ponte a pensar cuántas reglas se están rompiendo, ¿cierto? Porque se acerca, segundo, le habla, no le podían hablar, tercero, era un rabino a quien se estaba acercando. Pero ¿qué vemos en este hombre enfermo de lepra? Creo que lo primero que podemos ver en él es confianza, ¿no? O sea, él sabía que si él hacía esto con cualquier otro rabino, lo más probable era que lo botaran, ¿cierto? Él sabía, como un hombre enfermo de lepra, que no estaba permitido para él acercarse, ni siquiera a una persona, mucho menos a un maestro. Sin embargo, hubo algo que impulsó a este hombre a decidir: a Jesús sí me puedo acercar. Es decir, aún sabiendo todo esto, él sí creyó que Jesús era alguien que de pronto no lo botaría, alguien que no se apartaría. Tenía la confianza de decir: a Jesús sí me puedo acercar. Él tenía la confianza de pensar: bien, soy un hombre con una enfermedad, probablemente la menos querida en aquella época, probablemente la más discriminada en ese tiempo, probablemente nadie en su vida, por lo menos desde que tuvo la enfermedad, se le había acercado, mucho menos había tenido una cercanía con él, pero él creyó: a Jesús sí me puedo acercar. Y lo que yo veo en esto es que es algo muy similar a cómo muchos de nosotros vivimos actualmente. Porque vamos, tal vez no estamos enfermos de lepra, pero muchas veces lo que nos previene, lo que no nos deja querer acercarnos a Jesús, es creer que no somos lo suficientemente buenos, o creer que, ¿sabes qué? Es que mi vida, yo estoy tan mal, soy tan impuro, he hecho tantas cosas, ¿cómo podría siquiera acercarme a Jesús? Mucha gente piensa así. Tú le hablas a alguien: oye, mira, me gustaría invitarte a la iglesia. No, yo siento en la iglesia se cae el techo. No, o sea, los que se sientan a mi lado se van a quemar. ¿Por qué? En primer lugar, creo que porque en el fondo sabemos quiénes somos. O sea, no es, y eso quiero que quede claro, no es gratis que creemos que no merecemos acercarnos a Jesús, ¿cierto? O sea, si tú piensas: no, yo no merezco acercarme a Jesús porque mira todo lo que he hecho, porque mira mi vida, mira todo lo que he pecado, lo que yo te podría decir es: claro, tienes razón, no mereces. Ninguno de nosotros lo merecería. Este hombre no debería, realmente, estrictamente hablando, ninguno de nosotros merece acercarse a Jesús. Ah, no, pero yo tal vez sí, ¿no? Porque yo he hecho algunas cosas malas, pero no tanto. No, en realidad nadie. Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos: no hay ni uno solo que sea bueno. Ni uno. Por más que uno quiera convencerse a sí mismo, pero no, la Biblia dice: no hay. Y por lo que vemos, la evidencia muestra que es así. Entonces aquí este hombre enfermo de lepra, tiene la confianza suficiente para creer
que podía acercarse a Jesús y que Jesús, por lo menos, lo iba a escuchar. No había perdido la conciencia de quién era Él. Él no se acercó creyendo, bueno, me voy a acercar porque yo no tengo nada. No, Él era consciente de quién era. Él era consciente de cómo estaba. Él era consciente de su situación. Pero también era consciente que no quería vivir más así. También era consciente que no quería seguir viviendo de esa manera. Entonces se acerca a Jesús. Lo segundo que vemos en este hombre es su humildad. ¿Cierto? Porque no va a Jesús con un corazón exigente, ¿no? Como, bueno, Jesús, aquí estoy para que me sanes. No, dice la Biblia que se acerca a Jesús y la palabra que le dice es, si quieres, ¿no? O sea, si es tu voluntad, Señor, puedes limpiarme de mi enfermedad. Y creo que eso es algo que también nos ayuda a ver cómo es el corazón que nosotros necesitamos tener, ¿no? O sea, no simplemente decir, bueno, me acerco a Jesús y Él tiene que hacer algo conmigo. Él tiene que responderme. Pero tener un corazón humilde, decir, Señor, esta es mi vida, esta es mi situación, este es quien soy. Si es tu voluntad, ayúdame. Si es tu voluntad, quítame esto, o ayúdame a cambiar, o hazme ver por dónde debo ir. ¿Cómo se llama? Pero necesitamos esa humildad. Si no la tenemos, va a ser muy difícil realmente que nuestro corazón esté donde debe estar. Entonces me impacta mucho el corazón de este hombre, ¿no? Porque se pone de rodillas delante de él, dice la Escritura. La palabra que se utiliza en griego aquí, en se pone de rodillas, es la misma palabra que se utilizaba cuando las personas se postraban para adorar a Dios. De hecho, en la versión Reina Valera dice que cayendo de rodillas lo adoró. Ahora, eso claro, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Grande diferencia. Para los judíos, la adoración era exclusiva solamente a Dios. La actitud de adoración de este hombre expresaba una creencia de su corazón. La creencia de que este Cristo era el Mesías. Probablemente lo había escuchado. Probablemente él había estado de lejos escuchando el Sermón del Monte. No sabemos. Pero lo cierto es que llega ese momento y él va con fe, va con humildad, va con confianza, va con reverencia para pedirle a Cristo que si era su voluntad, lo limpiara de su enfermedad. Y luego vemos la respuesta de Jesús. Solo las 6 primeras palabras son suficientes como para realmente impactarnos. Jesús lo tocó con la mano. O sea, ¿por qué? Es un poco raro, ¿no? Porque si nosotros estamos aquí hablando hoy en día, esto nos sonaría redundante, ¿no? Él lo tocó con la mano, bueno, ¿con qué otra cosa más lo va a tocar, no? O sea, para nosotros es obvio, o por lo menos medianamente obvio, que si tú tocas algo, lo común es que lo tocas con la mano. Pues por lo menos si hablamos comúnmente. Ahora alguien puede decir, no, pero ¿y si pasas de casualidad y lo tocas con...? Pero eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de intención, o sea, cuando hay intención, cuando uno toca algo intencionalmente, utiliza las manos. Porque las manos son, pues, de alguna manera, lo que utilizamos para digamos, el sentido del tacto, normalmente lo hacemos con las manos. Pero aquí hay un dato extra, y es el hecho de que Mateo quiere puntualizar que Jesús efectivamente estira su mano y toca a un leproso. No podemos saber cuántos años habían pasado desde la última vez que este hombre sintió a otro ser humano tocarlo. O sea, tienes que pensar en eso. Era alguien a quien probablemente por años ni siquiera su familia había tocado. Y de pronto va, y yo me pregunto, ¿era necesario que lo toque?
para sanarlo. Es decir, no pudo simplemente Jesús y luego vamos a ver en el otro extremo, o sea, Jesús que hizo tantos milagros, que tenía tanto poder, o sea, ¿era necesario tocar al leproso para sanarlo? No, claro que no. Jesús podía sanarlo pensándolo nada más. Pero nos damos cuenta aquí que la acción de Jesús tiene una intención, ¿cierto? O tal vez más de una intención. Pero creo que la primera es transmitirle a este hombre, mira, yo sé lo que estás pasando y yo quiero darte la mano, yo quiero estar contigo. Él hizo lo que nadie más había hecho, probablemente lo que nadie más podría haber hecho. Tocó al hombre. Creo que tú tienes que ponerte en el lugar del leproso. ¿Cómo se habrá sentido él al sentirse tocado? Es algo bien profundo, en realidad. Entonces Jesús lo toca y luego le dice, sí quiero, y lo limpia. Imagínate, de una enfermedad tan dolorosa, tan difícil. No sabemos en qué grado estaba la enfermedad en este hombre, pero lo cierto es que a partir de ese momento el hombre quedó completamente sanado de su enfermedad. Es decir, no es simplemente como sanarte de un resfriado. Era sanarlo físicamente, pero además de eso, devolverle una vida que había perdido. Probablemente devolverle la familia que había perdido. El hecho de poder ir por la calle y que la gente no tuviera que apartarse de él. O sea, era mucho más que simplemente la sanación de una enfermedad. Pero luego Jesús le dice, número uno, no se lo digas a nadie. Y tenía cierto sentido, ¿no? En una época donde el país estaba en una invasión por un país extranjero, los judíos o Israel era un hervidero estaban buscando a ver quién se levantaba para iniciar la rebelión. Así que la idea de escuchar de un hombre que tuviera el poder de sanar, por ejemplo, un leproso, era fácilmente el primer foco para, tomémoslo a él para que él sea el que inicie la rebelión. Y Jesús, tú lo ves a lo largo de los evangelios, evitando eso, tratando de evitarlo al máximo. Entonces lo primero que le dice a él es, mira, okay, no se lo digas a nadie. Ahora, difícil, ¿no? O sea, ¿cómo así quedas sanado de una enfermedad tan difícil y no se lo dices a nadie? Es complicado eso. Porque probablemente lo que más quisieras es ir y, tú sabes, contárselo a todos. Exacto, ¿no? A la familia. Probablemente lo que más quisieras después de tanto tiempo es ir a abrazar a tu esposa, o a tu mamá, o a tu papá, no sé, a la persona más cercana. No lo has podido hacer tanto tiempo, ¿cómo no se lo voy a decir a nadie? Pero también Jesús sabía que decirle a alguien que tiene algo tan grande, que no se lo diga a nadie, bueno, no creo que Jesús haya sido tampoco tan ingenuo de creer que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pero sí le dice, ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés. Porque los leprosos tenían que presentar ciertas ofrendas relacionadas con la enfermedad. Porque se creía que ellos estaban enfermos porque tenían algún tipo de maldición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona, que esto era casi imposible, de hecho era una ley que ni se utilizaba, cuando una persona quedaba sanada de la lepra, había un ritual que tenía que seguir para que quedara realmente, como se dice, confirmado que realmente estaba sano de la lepra. Entonces Jesús le dice al hombre, ve y sigue las reglas. Haz lo que la ley dice que tengas que hacer. Entonces era todo un proceso que terminaba con la verificación del sumo sacerdote que lo podía declarar finalmente sanado de esa enfermedad. Claro, eso prácticamente no ocurría, pero Jesús le dice, hazlo de todas maneras. Y este hombre quedó efectivamente sanado de esta enfermedad. ¿Qué aprendemos de esto? Yo creo que varias cosas. Lo primero, el corazón del leproso.
¿Y cuánto nosotros necesitamos un corazón así? ¿Cuánto necesitamos un corazón que confía en Jesús? ¿Cuánto necesitamos un corazón humilde? ¿Cuánto necesitamos un corazón que reverencia a Cristo? Que entiende quién es Él y que entiende el poder que Él tiene. ¿Cuánto necesitamos reconocer quiénes somos y dónde estamos? ¿Cuánto necesitamos reconocer nuestro verdadero estado espiritual? Porque en la medida que reconozcamos eso, entonces tendremos oportunidad. Pero si no, entonces va a ser un poco difícil. Necesitamos ir a Jesús y necesitamos que Él nos toque. Pero también aprendemos de Jesús su corazón, de que Él está dispuesto a entregarse completamente en nuestra vida, de que Él no nos va a mirar y va a decir, no, ¿sabes qué? Tú eres un caso perdido, contigo ya no puedo hacer nada. O sea, este era un hombre que la gente, nadie se le quería acercar, y cuando va y cae de rodillas delante de Jesús, no ves que Jesús volteó y dijo, ¡ah! ¿Qué pasa? No, va y lo toca. Y le dice, yo quiero hacer algo por ti. Yo me quiero involucrar contigo. Pero no solamente un leproso era una persona, digamos, discriminada o no valorada en ese tiempo. Había otro tipo de persona que también lo era: los esclavos. Versículo 5. Vamos al versículo 5 de Mateo 8. Vamos a sacudirnos un poco para que no se me duerman, ¿ya? Si el de tu costado se está durmiendo, métele un codazo, yo te doy permiso, ¿ya? Y si tú te estás durmiendo, dile al que está a tu costado, si quieres, puedes despertarme cuando me quede dormido. Quiero, despiértate. Mateo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano, entre paréntesis, literalmente un centurión, y aquí vamos a explicar qué es un centurión, se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado, paréntesis, literalmente mi esclavo, está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego, Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Fíjate, si hablamos de la vida de un leproso en aquella época, todos coincidimos en que era una vida realmente muy triste. Pero si hablamos también de la vida de un esclavo en aquella época, era una vida tan o tal vez más triste que un leproso. ¿Saben por qué? Porque por lo menos, y con esto no nada minimiza lo que vivían, por lo menos alguien con lepra era libre. Pero un esclavo simplemente le pertenecía a aquel que era su amo. El esclavo no era considerado persona en ese tiempo. Cuando tú lees los escritos que detallan, digamos, cómo era considerado el esclavo en aquel tiempo, te sorprenderías. El esclavo era considerado simplemente una posesión. Un historiador judío decía que lo único que diferenciaba tu arado o tus animales o tu ganado de tu esclavo era que el esclavo hablaba.
nada más. Imagínate. Entonces, la gente no tenía en ninguna estima a un esclavo. Era algo que podrías vender o comprar como tú quisieras. Si tú eras el amo y tú matabas a tu esclavo, nadie decía nada, porque tenías el derecho sobre su vida también, y obviamente sobre su muerte. Entonces la gente que tenía esclavos realmente se caracterizaba porque simplemente no le importaban sus esclavos. Y eso hace que la historia de este capitán romano sea impresionante. Porque en primer lugar, este era un centurión romano. El ejército romano se dividía en legiones, ¿ya? Cada legión tenía 6.000 soldados, ¿ya? Cada legión tenía 6.000 soldados. Y cada legión se dividía en 60, digamos, grupos, 60 grupos, y había uno a cargo de 100. A ese que estaba a cargo de 100 hombres le llamaban centurión, ¿no? Era el centurión. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, por alguna razón es interesante que hay la historia de muchos centuriones que creyeron, bastantes, ¿ah? Te doy esa tarea, ¿no? Búscate en el Nuevo Testamento, ¿cuántos centuriones se acercaron a Dios? Varios, ¿no? Cornelio, por ejemplo, era un centurión, bueno, entre otros, ¿no? Entonces, vemos aquí que este hombre, este centurión, del cual ni siquiera sabemos su nombre, se acerca a Jesús, romano, ojo, y le hace un ruego. Y me impacta mucho porque, ¿por quién está rogando él? ¿Por su esposa? ¿Por su hermano? ¿Por su papá? No, por su esclavo. O sea, eso ya nos dice bastante del corazón de este hombre, ¿no? Él está preocupado por su esclavo. Se va donde Jesús, siendo un romano, a hacerle un ruego. Y le dice: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado, sufriendo terribles dolores. Ahora, acuérdate de esto. Un judío tenía prohibido entrar en la casa de un no judío, o también llamado gentil. Y no era gentil por buena gente, simplemente el gentil era el no judío, ¿ya? Digo, ¿no? Para que quede claro, porque de pronto, yo soy un gentil. No. Aquí nos estamos refiriendo a los no judíos. Los no judíos le llamaban también gentiles, ¿ya? Entonces, un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Y este hombre, este centurión, era un gentil. Por eso, cuando él va donde Jesús y le dice: esto está pasando con mi criado, está en casa, está enfermo, tiene dolores, Jesús le dice: iré a sanarlo. Pero en la versión literal, Jesús aquí lo que plantea más bien es una pregunta. Y le dice: ¿entonces debo ir a sanarlo? Le pregunta. Y el capitán, que conocía las leyes judías, le dice: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Pero no solamente es un yo no merezco, por de pronto uno puede pensar por su vida, ¿no? O uno se da cuenta, no, yo no merezco. Pero él también entendía el hecho de que este era un judío, él era un gentil y él no puede entrar. Su ley no le permite entrar. Él era consciente que Jesús no podía entrar en su casa. Hablábamos hace un rato de que Jesús tocó al leproso para sanarlo. Inmediatamente después nos damos cuenta que Jesús podía sanar a distancia si él quería, sin ni siquiera estar ahí. Y el centurión le dice: mira, yo no merezco que entres en mi casa, en principio porque él es judío y yo no lo soy. Pero probablemente iba más allá también. Probablemente, y de hecho, este hombre había desarrollado fe. Y sabes, cuando tú empiezas a tener fe, tú empiezas también a ser consciente de quién eres tú y quién es Dios. Cuando tú empiezas a desarrollar fe, tú empiezas a desarrollar conciencia de cuán lejos estamos de Dios.
Entonces el hombre le dice, yo no merezco que entres en mi casa. Y esta parte me impacta. Le dice, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Wow. ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Bueno, no solamente había desarrollado fe en Cristo como el Mesías, pero también su respuesta nos muestra que había desarrollado fe en Él como su Señor, como un Señor, como el Rey. ¿Por qué? Porque Él se lo dice. Le dice, mira, yo estoy bajo órdenes superiores y yo tengo soldados a mi cargo. Ahí te estás dando cuenta que Él está planteando un tema no de relación, digamos, filial o familiar. Él está planteando una cuestión de autoridad, ¿cierto? Él está planteando una cuestión de, yo soy el jefe, tú eres mi sirviente, yo estoy sobre ti. Y Él dice, yo tengo gente sobre mí y yo mismo estoy sobre otros. Si yo le digo, ven, viene. Si yo le digo, vete, se va. Porque así funciona la autoridad. Porque así funciona eso. Entonces, Él tenía claro con Jesús, tú eres el Rey. Si tú le dices que se sane, Él se sana. Pero ¿saben qué me desafía de este pasaje? Que me pregunto si yo en mi vida tengo esa actitud con Jesús. Si yo en mi vida veo a Jesús como alguien que si me dice, ve, voy. Si me dice, ven, yo vengo. Si me dice, deja eso, yo lo dejo. Si me dice, arrepiéntete, me arrepiento. Ponte a pensar. ¿Cuántas cosas has escuchado de Jesús y las has tomado que viene de Él como de una autoridad o como de un pata? Porque a muchos nos gusta ver a Jesús como un pata, ¿no? No, Jesús es mi amigo, chévere, Él me entiende. Sí, pero no nos gusta verlo como una autoridad. Entonces creemos, porque eso pasa con los patas, ¿no? Si mi pata me dice que vaya, no, que le voy a hacer caso a mi pata, yo no voy. Al final de cuentas es mi amigo, ¿no? O sea, no tiene ninguna autoridad sobre mí. Y ese es el problema de que la sociedad, el mundo en el que vivimos religioso hoy en día, está esforzándose realmente para que nosotros cada día veamos más a Dios y a Cristo como un amigo, en lugar de verlo como Señor. Y dime, ¿dónde en la Biblia, dónde en las Escrituras, Jesús o algún profeta se esforzó o trató o nos dio el mensaje de que lo veamos como un amigo? ¿Dónde? No hay ninguna parte. De hecho, la única parte donde Jesús dice o habla de amistad es cuando Él dice, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahí está. Ahora tú puedes decir, oye, pero eso no es ser amigo. Bueno, para Jesús eso es ser amigo. Esa es su definición. Si te gusta, bien. Si no te gusta, habla con Él, ¿no? Conmigo no es la cosa, ¿cierto? Pero es desafiante, porque normalmente no nos gusta ponernos bajo la autoridad de alguien. Normalmente no nos gusta, o sea, odiamos la idea siquiera de que alguien me diga, anda y yo voy, ven y yo vengo. ¿A quién le gusta eso? A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta eso. Nos resistimos a ser mandados. Nos resistimos a eso. Pero este hombre la tenía clara, ¿no? Este hombre lo veía claramente. Él entendía. Y probablemente su rol, su posición en la vida lo ayudaba a verlo. Le decía, yo soy jefe de otros. Y si yo les doy una orden, ellos lo hacen. Tú eres Señor. Y tú eres Señor sobre todo. Si tú quieres que esa enfermedad pare, esa enfermedad va a parar. Pero si nosotros reconocemos eso, si tú reconoces que Él es Señor, si tú reconoces que Él tiene poder sobre todo, lo primero que necesitas reconocer antes que eso es dejar que Él tenga ese poder y esa autoridad en tu vida. Y que si Él te dice, ven, vayas. Y que si Él te dice, haz esto, lo hagas. Si Él te dice, deja la mentira, déjala. Si Él te dice, deja la inmoralidad, déjala. Si Él te dice, deja el orgullo, déjala. Si Él te dice, deja la envidia, deja el enojo, deja los gritos, deja, etcétera, etcétera. No puede ser tu Señor
si Él te dice algo y tú no lo haces? Jesús, ponte a pensar en esto. Imagínate, a muchos de aquí yo sé que les gusta el fútbol, ¿cierto? Ahora, ¿quién aquí cree que juega bien al fútbol? Así, con humildad, tranquilos, no se preocupen. Pancho, ¿tú crees que tú juegas bien al fútbol? Chévere. ¿Alguien más? No, o sea, normal, ¿no? Porque sabiendo, algunos tienen un talento que otros no han desarrollado tanto. Ray, tú juegas bien, listo. Ahora, imagínate Ray, imagínate Pancho, que ustedes van, ustedes dicen que juegan bien, ¿no? Más o menos, más o menos. No, bien, ya, pues tal vez más o menos, ¿no? ¿Ya? ¿Ustedes creen que podrían ir y hacer, digamos, en 2 minutos, impresionar con su fútbol a Messi? No, ¿verdad? O sea, a la justa se impresionarían a Fritz, tal vez. Y eso. El PlayStation. Claro, o sea, tú no puedes, o sea, tendrías que ser realmente muy bueno, o sea, extremadamente bueno, para impresionar al mejor jugador del mundo. Bueno, o al que muchos catalogan por lo menos como el mejor jugador del mundo, ¿cierto? O imagínate impresionar cantando, no sé, al mejor cantante del mundo, al que tú creas que es el que canta mejor en el mundo. O sea, es difícil, ¿no? Porque si tienes al mejor, impresionarlo, eso sería algo, tú sabes, muy difícil. Dice la Biblia que Jesús se quedó admirado de la fe de este hombre. Eso es bastante. Jesús, ¿no? O sea, Cristo, Dios hecho hombre, vio a un hombre, escuchó a este hombre, y probablemente es una de las, creo que es la única, si no una de las poquísimas veces que la Biblia nos dice que Jesús experimentó admiración. Se quedó admirado de la fe de este hombre. Pero ¿qué tenía la fe de este hombre que lo hizo quedarse admirado? O sea, es increíble, porque si tú quieres estudiar sobre fe, normalmente vas a Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Pero también puedes ir a este hombre, y es más fácil, ¿no? Porque son 3 versículos. ¿Quieres estudiar sobre la fe? Aquí tienes un buen condensado. Pero ¿qué vemos de este hombre? ¿Qué nos dice la Escritura? Solamente se nos dice que era un centurión, ni su nombre sabemos. Solamente se nos dice que tenía un esclavo que estaba enfermo. Pero lo que condensa su fe es que él creía realmente que la fe para él era: tú dices, Jesús, yo voy. Es increíble. Para él la fe era obediencia. Para él la fe era: Jesús, tú ordenas, así se hace. ¿Quieres crecer en tu fe? Obedece a Dios. O sea, ciegamente, como un niño, obedécelo. A mí me impacta mucho la sencillez de esta enseñanza. Jesús se admira de la fe de un hombre cuya principal característica era su obediencia, su creencia de que Jesús era el Señor y que por lo tanto, si Él decía, así se hacía. Jesús dice: en Israel no he encontrado a nadie con la fe de este hombre. Mira, en Israel, con gente que había crecido entre las historias de Moisés abriendo el Mar Rojo, con que había crecido con las historias de Dios sacando al pueblo de Egipto, o sea, con toda esta gente que había crecido con todo ese trasfondo, ¿no? De lo que Dios había hecho por ellos, y sin embargo, ninguno de ellos había llegado al punto de tener una fe tan sencilla como la de este centurión romano. Por eso Jesús dice: no solamente este hombre que no es judío va a entrar al banquete, pero vendrán de oriente, de occidente, de todas partes, porque el reino en principio estaba prometido para Israel, pero Israel no creyó. Entonces el reino se abrió para los gentiles, y ahí sí habla de nosotros, porque ninguno de nosotros somos judíos, por lo que yo entiendo aquí, ¿no? Bueno, algunos son un poco duros, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Ya ese es otro cantar, ¿cierto?
Claro, hay algunos que tú le golpeas el codo y abren los dedos de los pies. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero ninguno de nosotros somos judíos. Entonces, la promesa originalmente no era para nosotros. Pero como el pueblo de Israel no creyó, Jesús, o sea, Dios abre el reino y entonces nosotros tenemos la posibilidad de entrar. Pero necesitamos fe. Necesitamos fe. Y luego Jesús le dice al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Y me impacta cómo declara Mateo, simplemente dice, en ese mismo momento el criado quedó sano. La fe de este hombre. El día de hoy yo quiero que te lleves algo. O sea, quiero que te vayas de aquí y que puedas ir meditando en, número uno, cuánta humildad, cuánta reverencia y cuánta confianza necesitamos para acercarnos a Jesús. No importa dónde estés. No importa aún cuán bajo creas que estés, pero por otro lado, no importa cuán bien creas tú que estés. Porque el problema de algunos es que creen que están bien y no lo están, ¿cierto? El problema de muchos es que escuchan esto y dicen, sí, para mi amigo, porque él anda, no, él necesita, ¿no? O están escuchando y miran alrededor y, ¿no? Pero no se dan cuenta que es para ti, que tú necesitas esto. Pero número dos, vete pensando en este centurión romano, en su fe, en la compleja sencillez de su fe. Porque creo que es ahí donde está el secreto para nosotros. En que busquemos tener esa fe sencilla, de creer que Jesús es el Señor y que por lo tanto merece toda nuestra obediencia. Y que en esa obediencia, a través de esa obediencia, veremos su poder. Como vimos aquí, que este criado quedó sano, a distancia, por la fe de este hombre. Y si crecemos en esa fe, si nos fortalecemos en esa fe, entonces podremos vivir realmente tras las huellas de Jesús. Y como hablábamos al inicio hoy, cuando alguien se acerca a Jesús, no vuelve a ser el mismo. No se ve igual que antes, porque su vida cambia radical y profundamente. Muchas gracias. Que a Dios sea la gloria. Amén.